Ortega, que es el jefe de la Unidad de Tratamiento del Dolor de la Alianza Hospital Universitario Río Ortega y Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Enrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Le acompaña Martín Lorenzo Vargas Aragón, que es psiquiatra de la Unidad del Dolor de Valladolid y vocal de la Sociedad Española del Dolor. Muchísimas gracias, Martín, también por acompañarnos. Y por videoconferencia nos atiende también Maite Bovaria, que es la presidenta del comité organizador del 19º Congreso de la Sociedad Española del Dolor, que pues son los organizadores de ese congreso del que les estamos hablando. Maite, muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros por darnos un espacio. Bueno, el dolor crónico afecta a muchas personas en nuestro país. Le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo que nos haga una radiografía. ¿Cuántos afectados hay? ¿Cuál es el perfil? Eduardo, cuéntanos. Pues como avanzabas, Pilar, no hay pocos afectados precisamente. Es de hecho la enfermedad más frecuente en España. Afecta a unos 8 millones de personas aproximadamente y la sociedad científica ha puesto cifra a este dolor crónico en nuestro país. Afecta, como avanzábamos, al 26% de los adultos y también entre un 15 y un 30% de los niños y de los adolescentes. Es una prevalencia elevada, pero lo es más aún en algunos grupos concretos, como por ejemplo las mujeres, son casi el 60% de los pacientes, o el grupo de la gente de mayor edad, entre los 55 y los 75 años. Las personas que tienen dolor crónico sufren la enfermedad durante casi 7 años de media, aunque algunos informes hablan hasta de 12 años. ¿Y de cuánto dolor hablamos? Pues de una escala del 0 al 10, donde el 10 es el dolor insoportable, se acerca muy cerquita ya del 7 sobre 10. Las personas que sufren dolor intenso o mucho dolor, entre esas personas el más frecuente es el dolor lumbar. Es la causa diagnosticada en 6 de cada 10 pacientes. Le siguen las contracturas musculares, la migraña y los dolores de cabeza crónicos. Y algo más de un tercio de los afectados desconoce la causa de ese dolor crónico. Las zonas del cuerpo que más duelen a estas personas son las extremidades y las articulaciones. Para el 60% de los afectados, por ejemplo, para que se hagan una idea, levantarse de la cama o de una silla es difícil o prácticamente imposible si no es con ayuda. Y más consecuencias, casi el 30% de los pacientes de dolor crónico ha estado de baja por este motivo y un tercio ha tenido que dejar de trabajar. En más del 20% todo esto le ha derivado además en ansiedad o en depresión. Y con todo esto que les estoy contando, el gasto sanitario del dolor crónico por recursos de la sanidad o por costes laborales es del entorno de los 16.000 millones de euros, un 2,5% del PIB. Y eso que el 40% de los pacientes está sin diagnosticar. Bueno, pues ya han visto los datos, esas cifras. Hay una prevalencia importante del dolor crónico en nuestro país. Enrique, más o menos, decía el compañero, unos 8 millones de personas. Es una barbaridad. ¿Por qué no ocupa titulares como otras enfermedades? Primero, siempre que medimos una cosa en sanidad se sobreestima. Es decir, tú preguntas por un síntoma y los datos se incrementan. Y yo a mis pacientes de dolor crónico siempre se lo asemejo a la respiración. Tú no eres consciente de que estás respirando hasta que estás respirando. Y si hablamos mucho del tema, te puedes agobiar. Entonces, cuando se hacen esto, se hace mediante encuestas que tienden a sobreestimar. Debemos ser conscientes de ese tema. Pero sí que es cierto que existe una elevada prevalencia del problema por el envejecimiento de la población y que se debe intervenir en por lo menos, mejorar la calidad de vida de esas personas, porque realmente la abolición completa del dolor no es posible. Nuestro objetivo es que el paciente tenga una calidad de vida aceptable para mantener su actividad, si está en periodo laboral para mantener el trabajo y si está jubilado para mantener sus relaciones sociales, familiares y todos sus deberes asociados. Enrique, más o menos aquí en Castilla y León, ¿hay algún estudio de cuántas personas se estima que pueden estar afectadas por dolor crónico? Nos movemos en los mismos porcentajes, Sí. quizás un poco más elevados por la mayor edad de la población, pero son parecidos. Voy a ir ahora con Maite. Maite, quizá habrá que empezar por explicar qué es esto del dolor crónico. ¿Cuánto tiempo hay que estar padeciendo ese dolor crónico para que sea considerado como tal? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, pues se considera dolor crónico cuando persiste más allá de 3 meses y cuando tiene una intensidad suficiente para alterar la calidad de vida.
Bueno, el dolor crónico es un síntoma, en realidad muchas enfermedades, mucha patología traumática empieza por dolor, lo cual es un signo de alarma que de inicio es positivo porque nos alerta sobre que hay algún problema que debemos diagnosticar, pero cuando se cronifica, pues acaba siendo una enfermedad a la que hay que atender, a la que hay que tratar y que realmente implica un conocimiento que es verdaderamente complejo y en el que intervienen muchos profesionales. Maite, es un síntoma, dices, de otras enfermedades, pero ¿el dolor crónico está considerado como una enfermedad en sí misma? Sí, sí. Cuando se cronifica se considera en sí misma una enfermedad y por ello hay que hacer una atención suficiente, integral y poner todos los medios para ello. Y vamos, desde la experiencia de todos nosotros os decimos que es verdaderamente complejo porque engloba muchísima patología de diferentes géneros y bueno, tenemos que poner a su disposición pues bueno, todos los tratamientos farmacológicos, intervencionistas, psicológicos, de que disponemos, integrativos también, implica a muchos profesionales. Dice Maite que el dolor crónico hay que abordarlo desde diferentes especialidades y son diferentes profesionales los que tienen que tratar el dolor crónico. Tiene un origen físico el dolor crónico, Martín, pero también influyen otro tipo de factores, ¿no?, en la percepción del dolor. ¿De qué factores estamos hablando? Claro, el dolor crónico es un problema complejo de salud, ¿eh? Es una enfermedad y ahí yo creo que es muy importante diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico. Estamos hablando de dolor crónico porque el dolor agudo habitualmente es síntoma de otra enfermedad, pero el dolor crónico es una enfermedad por sí mismo, pero no solo una enfermedad, sino que es incluso algo más, es un problema complejo de salud. ¿Por qué? Porque en el dolor crónico hay mediadores biomédicos complejos en los que está implicada la inflamación, la sensibilidad de los nociceptores, el sistema nervioso central, el periférico, todo el organismo, los niveles de cortisol, determinadas estructuras del cerebro que se ocupan de las memorias aversivas, de las memorias, vamos a decir, antipáticas. Y por supuesto el dolor es una memoria antipática, que esto que tiene que ver con una estructura del cerebro que es la amígdala, pero no es solo lo propiamente biomédico, sino que en un problema complejo de salud está afectada también la convivencia social de la persona con su entorno. Y esto es muy importante, empezando por la familia, por la pareja, por el entorno laboral. Todo esto hace que la persona con dolor crónico al final vea incluso que sufre su propia identidad, ¿eh? Entonces, intentar ayudar a una persona con dolor crónico es complejo, es una labor muy grata para los médicos, aunque tremendamente difícil, ¿eh? Porque realmente lo que les podemos ofrecer es calidad de vida, ¿eh? El objetivo en dolor crónico no es que desaparezca, sino que se alivie, ¿eh? Que mejore su calidad de vida y que el enfermo, que la persona que sufre, recupere una identidad como ciudadano activo, ¿eh? Que vuelva a coger, a mí me gusta mucho decir, que vuelva a coger la sartén por el mango de su propia vida, que cambie hábitos, que trabaje esos nudos personales que todos tenemos y que nos están produciendo estrés persistente, de manera que para atender el dolor crónico son imprescindibles unidades multiprofesionales, bueno, como afortunadamente tenemos en Castilla y León. Claro, Martín, porque estamos hablando de que el dolor crónico tiene muchas consecuencias, eso, a nivel económico, a nivel social. Es una enfermedad que suele provocar muchas bajas laborales, por decir una de esas consecuencias, ¿no? Aquí yo creo que tenemos una oportunidad de mejora muy importante, trabajar la inserción laboral de las personas con dolor crónico, muchas veces con reconocimiento de discapacidad, pero me parece que hay un campo de progreso importante, esos elementos intermedios, porque no se trata de que o estés para trabajar o que te jubilen, ¿no? Hay un gran recorrido intermedio que es en el que tenemos que trabajar entre todos. Claro. Se va a incorporar a la conversación María Madariaga, que es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor. María, gracias por intervenir también en nuestro programa. Gracias a vosotros por tenernos aquí a todos. María, estábamos hablando del dolor crónico y bueno, pues queremos hablar también del origen. Claro, hay diferentes orígenes de este dolor crónico. No sé, ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar entre los más habituales? Bueno, pues la verdad es que tenemos datos muy actualizados del Barómetro del Dolor, que es un trabajo publicado por el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Fundación Grunenthal,
con la que la Sociedad Española del Dolor tenemos una relación muy estrecha. Estos datos lo que nos aportan es que el origen más prevalente de dolor para los pacientes que refieren tener dolor crónico, que recordemos que estamos hablando de más de un 25% de la población española, son en región axial, en columna, en 30%, en articulaciones, otro 30%, pero destaca el dolor generalizado con hasta un 13%, casi un 14% de los entrevistados. Es una cantidad de personas que tienen dolor crónico y además de una manera más prevalente en edades en torno a la quinta década de la vida, especialmente mujeres en edad laboral, como apuntaba el doctor Vargas, que realmente hace que tenga un impacto enorme. ¿Y por qué, por ejemplo, entre las mujeres ese porcentaje de incidencia del dolor crónico es mayor que en los hombres? ¿Por qué? ¿A qué responde eso, Enrique? Porque viven más tiempo. Y el dolor se agrupa más en el extremo de la vida, es decir, en el paciente anciano. Y luego determinadas patologías per se, como la fibromialgia, son más prevalentes en la mujer. Ya. O sea, que se debe a eso. En los estudios también, bueno, pues como señalaba también la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, hay un porcentaje de enfermos de dolor crónico que no se sabe el origen. ¿Eso dificulta el diagnóstico, María? Que es muy llamativo que los datos del barómetro nos indiquen que casi un 30% de los pacientes, más de un 20% tienen una falta de diagnóstico. Esto significa que en global, primero, el diagnóstico completo de un cuadro de dolor nunca es sencillo, ni siquiera en unidades especializadas, de manera interdisciplinar, como apuntaba el doctor Vargas. Pero efectivamente, que un paciente no sea capaz de referir a su interlocutor por teléfono qué es lo que le está pasando, pues es un problema importante. Sin diagnóstico no podemos tener un buen abordaje terapéutico, interdisciplinar o de ningún otro tipo. Evidentemente es un problema que debemos resolver. Porque claro, desde que una persona pues padece dolores hasta que se le diagnostica un dolor crónico, Maite, le voy a lanzar a usted la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa? Creo que el diagnóstico no se caracteriza por ser rápido. Exactamente, no se caracteriza por ser rápido. De media se estima que se tarda alrededor de un año en ser derivado a una unidad del dolor si el paciente así lo requiere. Y por tanto, durante todo este tiempo, pues el paciente no solo sufre dolor, sino sufre un deterioro progresivo de su calidad de vida y bueno, se pierde un tiempo valioso de diagnóstico y de atención. Esto, bueno, pues realmente también viene motivado porque en este momento la mayoría de solicitudes a unidades de dolor provienen de atención primaria y, bueno, pues ahí hay una especie de stock en el que es difícil filtrarlas y hacer una atención y, bueno, hay una carencia de unidades de dolor y de profesionales que se dedican a ello que no puede dar servicio a, bueno, pues a este número tan importante de casi 8 millones de pacientes o de personas, individuos con dolor crónico. Bueno, pues hay que trabajar para acortar estos tiempos, es verdaderamente una urgencia. Claro, que es además me imagino que una de las cuestiones que se va a tratar también en el Congreso, cómo reforzar esa atención primaria. Doctores Enrique y doctor Martín, ustedes trabajan en una unidad del dolor. ¿Cómo se trabaja en esas unidades del dolor cuando llega el paciente que llega derivado de la atención primaria, imagino? ¿En qué condiciones llega? ¿Cómo se aborda? Claro, porque imagino que será bastante complejo, ¿no? El abordar los casos. Por ejemplo, doctor. Claro, pues se aborda desde una perspectiva multiprofesional, se evalúa al paciente anestesiólogos, médicos rehabilitadores, psicóloga clínica, psiquiatra, enfermeras especializadas en el manejo del dolor y una vez que se conoce la globalidad del paciente, pues se le atiende habitualmente varios especialistas al mismo paciente pues las distintas dimensiones de su problema. Entonces, nuestro doctor Ortega lo puede explicar mucho mejor, pero hacemos desde intervencionismo quirúrgico
hasta psicoterapia de grupo. Intentamos cubrir toda la, pues la amplitud que tiene la vida de cualquier persona, desde lo físico hasta lo más social. Y es importante ese abordaje multidimensional, eso sumando un poquito de aquí, otro poquito de allá y otro poquito de allá. A veces hay efectos sinérgicos en los que se consiguen lo que buscamos, que es el alivio, cuanto mayor, pues mejor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando esta unidad del dolor de Valladolid? Bueno, la historia de la unidad de dolor de Valladolid es compleja, probablemente sea de las más antiguas de España, pero siendo multidisciplinar estamos desde en torno al 2010, cuando se empezaron a incorporar otros profesionales aparte de anestesistas. La mayor parte de las unidades de nuestro país son monodisciplinares, es decir, están formadas por anestesistas y en el mejor de los casos con enfermeras. La verdad es que dirigir un equipo multidisciplinar como el que tengo es un orgullo. La verdad, todos los profesionales muy implicados y yo creo que estamos teniendo unos resultados con los pacientes buenos y recuperando pacientes muy complejos. O sea que podemos estar orgullosos aquí en Castilla y León de la unidad que tenemos. Sí, lo que tenemos que aprender es a vendernos mejor, porque que la carga asistencial nos permite poco eso, pero yo creo que sí, que tenemos una muy buena unidad de dolor. En todo este tiempo, ¿cuántas personas, más o menos? No le voy a pedir una cifra exacta, pero ¿cuántas personas habrán pasado por la unidad del dolor? Normalmente entran unos 2.000 pacientes nuevos al año, más otros 2.000 pacientes que se hace consejo terapéutico a los médicos de familia. Es decir, porque cuando nosotros nos viene una derivación, estudiamos la historia clínica del paciente y si se puede atender en atención primaria, que es donde mejor están los pacientes, simplemente se hace un apoyo al médico de familia. Si ya requiere una intervención multidisciplinar, en función del perfil, como ha dicho muy bien Martín, va a ir a una consulta a otra y luego pues se va manejando entre todos los especialistas para que en cada momento el paciente se beneficie, si necesita infiltraciones, si necesita refuerzo de la salud mental, si necesito trabajo en equipo. Es decir, los grupos de terapia de pacientes también son enormemente productivos, es decir, nos vamos adaptando. Sí, doctor Martín, porque además de muchos de esos pacientes, según he leído en los informes que hemos estado recabando, en torno a un 20% de los enfermos con dolor crónico llegan con problemas de ansiedad, llegan con problemas de depresión. ¿Por qué se produce esto? Hay muchos todavía prejuicios en torno al dolor crónico. No entendemos, empezando por los familiares, lo que le está pasando a una persona determinada cuando avisa y dice, no, es que yo tengo un problema y tengo dolor y creo que tengo un dolor crónico. Esta es una de las claves. Sí. El dolor da muchísimo que hablar. Y el dolor se caracteriza, entre otras cosas, por ser inefable. Es decir, mi dolor, yo sé el dolor que tengo, y puedo intentar hablar de él, etcétera, pero el dolor es mío y nunca lo consigo transmitir al 100%. Cuando una persona dice que le duele, le duele. Si dice que le duele mucho, le duele mucho. Si dice que está mejor, está mejor. Y es muy importante que los sanitarios, que a veces esto nos cuesta entenderlo, es muy importante que confiemos al 100% en el enfermo. Y entonces empecemos a trabajar con él con una concordia terapéutica, con una alianza. Un escollo importante es la cuestión del dolor y depresión. No es que el enfermo esté deprimido porque tiene dolor o que tenga dolor porque está deprimido. No hay un factor mediador común que es el estrés. El dolor crónico de suyo es un agente de estrés persistente y se sabe que el estrés persistente, a través de complejos mecanismos que antes mencionaba, pues produce tanto depresión como persistencia de las memorias aversivas del dolor. Estamos trabajando en nuestra unidad en un concepto que es el concepto de depresalgia, en el que intentamos, pues trabajar de manera conjunta esta difícil relación entre dolor, depresión, estrés persistente. Son tres elementos que están ahí y a veces se da claro. Cuando el enfermo con dolor crónico se le añaden nuevos factores de estrés como son los problemas laborales, los problemas económicos, lidiar con la administración muchas veces. Tenemos mucho trabajo por delante para mejorar la calidad de vida entre todos, a las personas que sufren dolor crónico y a sus familias. Le voy a preguntar a Maite, claro, 700 expertos se van a reunir para hablar del dolor crónico en este nuevo congreso, creo que el número 19 ya. ¿Qué cuestiones novedosas se van a plantear en el congreso? Porque después, claro, de 19 congresos siempre hay cuestiones que tratar, pero no sé, ¿de qué se va a hablar estos días acerca del dolor crónico?
Bueno, pues ya somos casi 800. A ver, pues vamos a tratar los temas que consideramos de mayor interés, bueno, para expertos y para pacientes. Vamos a revisar las patologías más frecuentes mediante casos clínicos en los que intervendrán profesionales de distinta formación y luego, pues bueno, pues vamos a mirar, a atender a cosas que quizás son actualidad, como es el dolor y el deporte. ¿El deporte es amigo o es enemigo del dolor? ¿Cuándo se convierte en un enemigo? ¿Qué pasa con el dolor y el deporte de alta competición que tanta tinta arroja en periódicos? Y hay, bueno, sabemos deportistas que hablan de ello con frecuencia. Otro tema interesante es la dieta. Creo que la dieta está cobrando un interés en muchos aspectos de la salud y en el dolor también. Hay dietas antiinflamatorias, cómo podemos intervenir con la microbiota. Vamos a dar también un espacio importante al cannabis. Los cannabinoides serán, porque todavía no está regulado en España, serán parte del tratamiento que van a tener nuestros pacientes en breve y hay que tener formación y hay que ahondar en el conocimiento y ver cómo lo hacen otros países. De hecho, van a venir pues, un exponente de Israel, que es uno de los países que primero utilizó el cannabis para el tratamiento del dolor. Y bueno, otros temas, pues la estimulación eléctrica transcraneal, que bueno, también es una terapia que se está aplicando en el dolor y es verdaderamente interesante. Y bueno, pues luego actualizaremos las últimas novedades en dolor en temas recurrentes como es la neuroestimulación, como es la radiofrecuencia, como es la farmacología. Y bueno, y luego pues también atenderemos aspectos concretos como el dolor en atención primaria. Bueno, y intentaremos dar una visión global. Realmente hemos hecho un esfuerzo muy importante por tocar aquellos temas que consideramos de interés y novedosos. Claro, nos estaba hablando usted bueno, pues de proyectos, de tratamientos que se están llevando a cabo para el tratamiento del dolor crónico. María, ¿y cómo está la investigación en torno al dolor crónico? ¿Hay proyectos de investigación? ¿Está suficientemente apoyado el tema de la investigación en torno al dolor crónico para que sigamos avanzando en ese tratamiento? Bueno, la verdad es que hablar de que la investigación esté suficientemente apoyada y financiada, la respuesta que vas a obtener siempre es que no. Es decir, que hace falta mucha más investigación y hace falta mucho más apoyo, más promoción desde los ámbitos, digamos, de administración, como desde promotores privados de la investigación. La investigación de calidad es cara y es necesario poderla financiar para tener resultados y tener datos. Evidentemente, en el campo del dolor hay mucho ensayo clínico, hay mucha investigación. En el momento actual, exactamente hace 3 días, hay en el Registro Nacional de Ensayos Clínicos en Dolor está en torno a 3.000 ensayos en marcha. Ahora mismo, en cuanto a ensayos a nivel clínico, por supuesto, la investigación básica es enorme, también en dolor. Lo que pasa es que es verdad que hacen falta investigar nuevas dianas terapéuticas en distintos cuadros de dolor. Es decir, es necesaria una investigación un poco más dirigida a cuadros, a situaciones concretas de dolor que ahora mismo necesitamos respuestas en ese ámbito que no tenemos. Es decir, tenemos investigación. En nuestro país, 3.000 ensayos clínicos en dolor son muchos. Si los comparamos con las centenas de miles de ensayos clínicos en otros ámbitos de la medicina, son muy pocos que hay ahora, por lo menos en nuestro país. Entonces, ¿es necesaria más investigación? Muchísima más. Sin investigación no hay respuesta y sin investigación el tratamiento no puede avanzar. Bueno, pues vemos que van a tener ustedes durante los próximos días mucho de lo que hablar en ese congreso. Ojalá sirva para seguir avanzando eso en el conocimiento, en la formación y en dar también un toque pues, a las instituciones para que sigan apoyando pues, eso, la investigación, los medios, la atención primaria de lo que hablábamos aquí. Muchísimas gracias, Enrique, Martín, María y Maite. Pues que tengan ustedes muy buen congreso
eso, que sigan trabajando en esa unidad del dolor de Valladolid y seguro que seguiremos hablando del dolor crónico. Ojalá habláramos de que descienden las cifras, pero como nos ha dicho Enrique, pues se espera que siga aumentando. Muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a seguir hablando de más cosas enseguida, dentro de unos minutos.